Los medios de comunicación audiovisuales están cayendo cada vez más en el error de elaborar lo que algunos denominamos infoentretenimiento en vez de información. Y la información, esa información que Kapuscinski cuidaba, mimaba y trataba de una manera sensata, con tiempo, con dedicación, esfuerzo, cultivándose, leyendo, sin prisas. La información hay que recordar que es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas. Y la información, aunque sea elaborada por un medio de comunicación privado, es siempre un servicio público, porque las sociedades mal informadas no son sociedades libres. Los grandes medios de comunicación en los últimos años están apostando cada vez más por prescindir de sus propios ojos y de sus propios oídos, es decir, de sus propios reporteros, de sus propias redes de corresponsales, de sus enviados especiales. Es un fenómeno que está ocurriendo no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, salvo pequeñas excepciones, pero salvo estas excepciones de este tipo, es cierto que, sobre todo tanto en Europa como en Estados Unidos, se está prescindiendo cada vez más de esta voz propia, que va a los sitios, que observa, que mira, que contrasta fuentes, que analiza y que tras ello escribe o cuenta a través de medios audiovisuales. A cambio, se opta por echar mano de las agencias de noticias. Hay 2 o 3 grandes agencias de noticias de información internacional en el mundo. Reuters, AP son las principales. Las agencias de noticias transmiten, como sabéis, teletipos, información casi en tiempo real, imágenes, fotografías. Suelen hacer un trabajo estupendo, maravilloso, pero la visión que ellos dan no es suficiente. Sin embargo, es la única que la mayor parte de las veces transmiten los medios de comunicación de información internacional. Estamos viendo el mundo a través de 2 grandes ojos, que son esas 2 grandes agencias de noticias, que deciden de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y esto puede llevarnos a una información uniforme, a una información insuficiente. Del mismo modo, existe una obsesión en buena parte de los llamados mass media por la audiencia, que está ligado a lo mismo, a la obsesión por los beneficios económicos en un corto periodo de tiempo. La audiencia, pues es un ente que lamentablemente en muchos despachos de medios de comunicación es considerado como un grupo de personas bastante analfabetas que quieren cuanta más basura mejor. Es decir, la excusa de ¿por qué no damos esto en profundidad? O siquiera, o ¿por qué no damos tal historia? Hay 25 muertos en un sitio, ¿por qué no lo damos? Porque eso es lo de siempre, porque a la gente ya le aburre. De alguna manera se está minusvalorando a las sociedades y a esa audiencia. Ese infoentretenimiento por el que se apuesta consiste, por ejemplo, en dedicar un espacio de un informativo de televisión a un árbol que se ha empotrado contra un pajar, a un coche que se ha empotrado con un pajar, contra un pajar, a un árbol de Navidad que ha sido decorado a todo lujo en Abu Dhabi con joyas carísimas y diamantes, que es el árbol de Navidad más caro del mundo, a unos pingüinos que son muy peculiares y muy simpáticos, etcétera, etcétera. Y esto que puede parecer inofensivo a primera vista, no lo es, y los periodistas no deberíamos considerarlo inofensivo, porque este tipo de pseudoinformación y de infoentretenimiento está robando espacio a hechos realmente noticiables que tienen que ver con la vida y la muerte de las personas, con la justicia y con la injusticia, con las desigualdades que hay en el mundo, con el crecimiento de esas desigualdades, etcétera, etcétera. El deber de todo periodista y de todo informador es ir más allá, no quedarse en la anécdota, no buscar la máxima audiencia o la risa fácil. El deber de todo periodista es buscar respuesta a las grandes... El deseo de dar ese paso y de cruzar la frontera, que es como lo expresaba Kapuscinski. Y dar ese paso y cruzar la frontera significa
hacer un esfuerzo por tener empatía. Sin empatía, uno o una es incapaz de comprender al otro. No estoy hablando de justificar al otro siempre, pero sí de comprenderlo. Hay que comprender las causas. Hay que buscar el porqué de las cosas. Y para buscarlo no se puede ir con prepotencia. Se tiene que ir con empatía. Saber ponerse en la piel del otro. Saber, por supuesto, que el otro te puede enseñar muchísimas cosas. Solo de ese modo se acercan sociedades, países, civilizaciones, ese abstracto concepto que yo aún. Y nada más, que como decía Ortega y Gasset, toda realidad que se ignora prepara su venganza. Así que ya podemos ponernos las pilas, porque la responsabilidad no solo está en los periodistas, también en los ciudadanos, que no somos solo simples consumistas, somos ciudadanos y ciudadanas, que tenemos el derecho a estar bien informados, pero el deber de exigir buena información y de rechazar el infoentretenimiento y todo aquello que nos banaliza y nos